Buenos días, amados hermanos, amigos, bienvenidos a este canal. Damos gracias al Señor por toda esta semana más de vida que nos ha dado. Como siempre les repito, reconociendo los tiempos malos en todo sentido, y solamente es la misericordia y el amor de Dios que pueden permanecer en medio nuestro. Pablo, después de haber usado muchos recursos, como ustedes han podido ver en este estudio, ahora ya es su última defensa contra las falsas doctrinas y desviaciones de la verdadera fidelidad y amor a Cristo, y ese reconocimiento único de su muerte en la cruz. Y ahora vamos a terminar en los versículos que ya les dije, pero quisiera hacer hincapié en el versículo 12, que es el versículo final, donde dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Mutilarse se refiere a una castración, porque antiguamente, o en ese lugar especialmente en Galacia, algunos devotos de la diosa pagana Cibeles se volvían eunucos. Y acá Pablo los compara en este acto como una creencia pagana, como esta exigencia de los judaizantes. Si tanto creen en la circuncisión, ojalá pues mutílense de una vez, cástrense, para que no tengan más fruto, no arrastren más al desvío. Y muchos diríamos, pues, ¿pero qué le pasó a Pablo? ¿Dónde está el amor de Dios? Hermanos, cuando se trata de la verdad del Evangelio, se tiene que actuar con firmeza, como ya hemos estudiado, porque está en juego la vida eterna de las ovejas que Dios nos ha dado. Cuidad al rebaño donde Dios ha puesto, ya hemos estudiado. No se puede condescender de ninguna manera. Es una expresión fuerte, pero es el celo de Dios. Y con esto termina esta defensa. Tan fuerte, Pablo, digno de imitar, nos deja un gran ejemplo. Y yo quisiera pasar al libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 14. En sus últimos días de vida, acuérdense que este es el último libro que escribe, y este es el penúltimo capítulo 3, antes de que Pablo parta a sus moradas eternas. Él se dirige a su hijo espiritual Timoteo y hace un recuento de su vida, de su ejemplo. Y esto es para nosotros hoy en día. Leamos. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? Fue su brazo derecho, de Pablo. Entonces aprendió de él. Todas estas cosas, miren, son 8 puntos importantes que lo anima a Timoteo a seguir adelante esta carrera de la fe, como ya hemos visto en tantas metáforas. Y esto no solamente a Timoteo, hermanos, esto nos anima a nosotros para seguir adelante y no desmayar. Demuestra, Timoteo, cómo a pesar de los grandes obstáculos en su ministerio, y donde él mismo ha sido testigo, él puede ver, los libró de todos, dice. Primeramente encontramos doctrina, que quiere decir enseñanza teórica que servía de base y fundamento a toda la obra de Dios. Es la teoría donde Pablo le enseñaba. Y segundo, inmediatamente viene la conducta, la armonía entre la enseñanza y su vida. No deja ninguna duda sobre su sinceridad. La teoría tiene que ser congruente con la práctica, con los hechos, con tu vida. Es bueno enseñar con la palabra,
pero mejores con tu conducta. Por eso Dios mismo dice, no todo el que me diga Señor, Señor y hable muchas cosas. Por eso tenía tantas luchas con los fariseos, sino el que hace. Es por sus frutos que nos van a conocer. Tercero, propósito. Refiere a la meta que Pablo se había propuesto para su vida. Era su entrega total por el Evangelio. Y Timoteo sabía muy bien esto, que para Pablo el éxito personal, su promoción como apóstol o algunas cosas de esas que nosotros podamos tener como orgullo, no eran importantes. Su única pasión era cumplir el propósito de su llamado y glorificarle en todo. Cuarto, tenemos la fe, que es igual a la fidelidad y lealtad que tuvo Pablo. Se dedicó a servirlo y a su pueblo. Porque si el que sirve a Dios, como siempre he dicho, sirve la cabeza, tienes que servir al cuerpo. También se refiere a su confianza en Dios y en su palabra, esa fe espiritual, como el poder que le impulsaba y que le daba la fortaleza. Ahora tenemos el quinto, la longanimidad, que es igual al dominio propio, al enfrentar las provocaciones, como en este caso en los Gálatas. Su ministerio, su predicación, su pasión por el Señor no era bien recibido. Hemos visto cómo el maltrato de sus enemigos, de los oponentes, tanto fuera de la iglesia como dentro. Y eso lo sabía muy bien Timoteo, de su paciencia y de ese espíritu inquebrantable, fuerte para con ellos. No cedía. No se rendía, no se daba por vencido, perseveró hasta el fin, sin importar el costo que tenía que pagar, como vemos ahora en Gálatas. Esto es precioso, hermanos. Muchos de ustedes son maestros que escuchan, pueden indagar. Quinto, amor, nacido del Espíritu de Dios, que se manifiesta en el trato con los hombres. Cual sea la condición social, económica, cultural. Él veía como ve Dios los corazones, no las apariencias. Donde fuera que lo llamaban, ahí estaba. Sexto, la paciencia, igual a perseverancia. Da la idea de ser constantes y avanzar sin sucumbir. Bajo cualquier presión, bajo cualquier prueba, mantenerte firme, paciente, esperando pacientemente que Dios pueda obrar en los corazones o en las vidas. 7, persecuciones, todas las experiencias adversas que tuvo. Y aquí Pablo da un resumen a Timoteo, que conocía de primera mano el sufrimiento, pero también decía, de todas me ha librado el Señor. Timoteo fue testigo en medio de esas dolorosas pruebas. También fue testigo que siempre lo había sostenido el Señor. Y Pablo quiere resaltar que nunca se había sentido abandonado por Dios. Él no nos promete evitarnos sufrimientos. Es la puerta estrecha, es angosto el camino. Pero sí promete estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida. Al final vamos a leer Isaías 43 y lo animaba a continuar la carrera. Octavo y último, los padecimientos que sufrió Pablo. No se olviden, le está haciendo un recuento de toda su vida. Ya está para partir, mi partida está cerca, dice en el capítulo 4 de 2 Timoteo. Padecimientos se refiere a sufrimientos, los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Hace un recuento desde su primer viaje. Y Timoteo era de Listra, no se olviden. Fue en ese primer viaje donde lo conoció a Pablo. Y ahí Pablo fue apedreado y estaría ahí Timoteo mirando. Y casi muerto, hermanos. Lean esa porción en Hechos. Que tuvieron que dejarlo ya porque lo creyeron muerto y tal vez Dios lo resucitó. Y al día siguiente tuvo que levantarse tempranito después que le habían recibido una paliza para escapar. Ya acababa la carrera y estaba revisando todas sus experiencias para dejárselo a Timoteo y a nosotros.
Y así debemos asumir nosotros, hermanos, que vamos a pasar oposición. David dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? La misma posición de Pablo. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos contra mí, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso es una canción preciosa que la cantamos. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de mi Dios y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Es precioso sentir, Él estaba dejando a Timoteo. Y dice, para los cristianos, para los fieles, para los que quieren vivir piadosamente, quienes han tomado esa decisión y esa determinación, saber que Dios está con nosotros. Él nos guardará. Más allá de lo que Él ha permitido, nadie nos puede tocar y nada nos va a pasar. Y también dice para los malos, para finalizar, más los malos, ellos irán de mal en peor. Esos falsos maestros, como los Gálatas, que son activos en la propagación de sus engaños. Y dice, irán engañando y siendo engañados. Por un lado muestran resistencia fuerte contra los fieles y su enseñanza y nosotros y nos atacan. Y por otro lado se esfuerzan en robar las ovejas. Engañadores, que quiere decir literalmente los plañideros. La descripción es esa, que enseñan distorsionadamente, con seducciones, con engaños. Astutos, se introducen solapadamente, son siervos del enemigo, que usan, como dice la palabra, las artimañas del error. Vamos a terminar con Isaías 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Esas promesas son reales. Diré al norte, da acá, y al sur. No detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. El Señor va a traerlos a Él, de donde quiera que estén. Hermano, hermana, esta es una palabra de aliento. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esa es la promesa de Dios para con nosotros, hermanos, para con sus siervos, con sus hijos, con los fieles. Que esta palabra nos sirva, hermanos, de aliento para seguir adelante y saber que vamos a enfrentar, pero ya la venida del Señor está pronta. Y habrá un gozo y una alegría eterna que nadie nos la podrá quitar. Vamos a entonar este cántico, nosotros también, proclamando la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Así como dicen las letras, tú eres, Señor, mi fortaleza como ninguna. No hay fortaleza como la del Señor. Él vives en mí, eres mi esperanza. Dice, gracias que me levantó, nombre que me restauró. Has sido fiel, hermanos. Y vamos a reconocer hoy día la fidelidad, la fortaleza, la esperanza y la confianza que tenemos
en ese Dios que nos ha hecho grandes y preciosas promesas, pero también Él mismo nos advirtió que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, porque Él venció al mundo. Lo que sigue de la palabra del Señor en el libro de Gálatas, como habíamos visto en la clase pasada, estamos por terminar, que ya esta es la última apelación de Pablo por la verdad de Dios, por la doctrina pura. En ese celo de Pablo, ya con esto termina su defensa hacia los falsos maestros, los falsos hermanos que se habían introducido para contaminar a la iglesia allá en Galacia. Y aparentemente estaban logrando su objetivo, porque muchos de ellos estaban siendo ya engañados. Y en esta última defensa, Pablo, como hemos visto, utiliza muchas ilustraciones. Vamos al versículo 10, la cuarta característica, que es que están destinados al juicio de Dios. Estos falsos maestros o hermanos están destinados, como habíamos hablado ahora anteriormente, están destinados, aunque demore. Cualquier persona que no está actuando, y cuanto más si tocan a alguien de su cuerpo. Él es su cuerpo, Él nos sustenta. ¿A quién le gusta que te esté, aunque sea una bebita, que te esté pellizcando? No te gusta. A Dios no le gusta que toquen a sus hijos. Y cuánto más cuando se trata de su verdad, de su evangelio puro, de su obra grandiosa. Entonces, el primer punto es: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. La parte A, Pablo aquí ponía su confianza en el Señor. Yo confío que estos engañadores, estos falsos hermanos, no van a cumplir su propósito con ustedes. Yo confío en el Señor, que si el Señor verdaderamente está en ustedes, les decía a los de Galacia, yo confío que esto no va a prosperar. Y es cierto, hermanos, cuando una vida verdaderamente busca al Señor, nos ha pasado muchas veces. Por el momento te harán tambalear, pero después, como tú estás en búsqueda de esa verdad, Dios te va a mostrar la verdad y te va a conducir a la verdad. Para eso nos ha dejado el Espíritu Santo. Pero si tú no estás en esa búsqueda, entonces, y más estás en otros intereses, porque lamentablemente dice la palabra, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de Dios, porque no dicen Señor con sinceridad de corazón. Entonces esos van a ser desviados. Pero la vida que verdaderamente busca a Dios, dice Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no van a pensar, no se van a dejar persuadir en su mente de otras cosas, de otros evangelios, de esa mentira. Entonces es algo que también debemos aprender, hermanos. Ya cuando se ha hecho todo lo posible por combatir contra la mentira, contra el engaño, contra el pecado, ya lo que tenemos que hacer es encomendarnos al Señor y clamar para que Dios haga la obra. Eso es como hacía Pablo. Algo parecido les escribió a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo estaba plenamente convencido que Dios estaba por encima de todos esos obstáculos. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, cada uno tiene su labor, el que riega, el que siembra, cada uno, pero el que hace todas las cosas es el Señor. Dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿No? Eso es lo que sentía de ellos, que verdaderamente buscaban a Dios.
sus compañeros que amaban por encima de todos sus problemas, Dios había empezado esa obra en los de Galacia. Aún en todo ese pueblo, Pablo sabía que había un pequeño remanente, que muchos, como dice la historia, fueron verdaderamente engañados. Pero quedó un remanente, pequeño pero quedó. Entonces, Pablo, hablando de ese engaño, ¿no?, de esa falsedad, pero siempre, en todo lugar, en toda iglesia, Dios se guarda un remanente. Juan 10, vamos a leerlo. Los que verdaderamente aman y buscan al Señor, por torpe que sea, venga lo que venga, el mentiroso y el engañoso más grande, Dios va a guardar porque Dios ve el corazón de esa vida. 10, 28 y 29. Dice, vamos a leer desde el 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. 26 estoy leyendo, no sois de mis ovejas, como os he dicho. Dios conoce muy bien a sus ovejas que de corazón lo buscan. Ayer ha sido un día trágico para mí, muchas cosas que Dios me ha mostrado, que llamándose hermanos, vienen y hacen destrozos en la iglesia. Recientemente hay un hermano que dice que se congregaba con nosotros, que ha venido contaditas de las veces, se ha ido a otra iglesia, ha estafado a los pobres misioneros con su dinerito que venían de provincia, diciendo que era abogado y que le iba a hacer todos los trámites. Me llaman ayer y me dicen que fulanito de tal se congrega con nosotros. No, le digo, era una de las vidas que venía esporádicamente. ¿Pero por qué? Le digo, me llaman de tal iglesia diciendo que este hermano se congrega con nosotros, con nuestra pastora, con mi nombre y dando todos los detalles, y ha estafado a no sé cuántos hermanitos con no sé cuántos miles de dólares en toda la iglesia. Así que, hermanos, Dios conoce, y nosotros también pedirle al Señor discernimiento, cuándo verdaderamente es un hijo de Dios y cuándo están viniendo al Señor por otras cosas. Como dice la palabra, por codicia, engañando, por avaricia, por ganancias deshonestas. Hermanos, que Dios nos libre. Dice, pero vosotros no creéis porque no son mis ovejas. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aunque por un rato puedan estar distraídas, perturbadas, si de corazón lo buscan, Dios se va a encargar de guardarlas, como dice acá, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pase lo que pase, cuando hay una vida que de corazón dice, Señor, yo tengo todas estas debilidades, y todos tenemos de todo. Pero si verdaderamente esa oveja de corazón ha venido y está a los pies del Señor, Dios la va a guardar. Nadie, dice, la va a arrebatar de su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Y ahí nuevamente la oposición, ¿no?, que siempre va a haber. Entonces vemos que Pablo los encomendaba. Bueno, ya he peleado, les he dicho a las buenas, a las malas, he hablado todo. Ya, los encomendamos al Señor, se salvarán los que tienen que salvarse. Total, la obra es de Dios y Él conoce a sus ovejas. Entonces vamos a ver la segunda parte de este mismo pasaje. Mas el que perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Hay una sentencia ya dada para aquella persona que perturba, que hace daño a uno de sus hijos. Dice que hay aquel que le toque a uno de ellos, es como si le tocara la niña de su ojo. Entonces, esto es cierto, hermanos. Pasarán 10 años, 5 años, 2 años, 1 año, 2 meses, no sabemos. El tiempo es de Dios y Él en su misericordia a veces alarga sus días para que las personas se arrepientan. Pero si no,
La sentencia de Dios, el juicio de Dios ya está dado. Solamente Dios espera un arrepentimiento y como no lo hay, va a venir. Va a caer la mano de Dios. Entonces, algo que quería ver era, tanto el Señor Jesús como todos, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, tuvieron la misma posición del Señor Jesucristo. El Señor tenía mucha misericordia, mucha ternura para con los pecadores. No es que a la primera ya, no, acuérdense. La samaritana, Jesús mismo tuvo que bordear, caminar, irse hasta buscar a esa mujer pecadora, que había tenido tantos maridos, para rebelarse, para tener que hablar exponiéndose a tanta cosa. Un judío con una samaritana y todavía mujer, y todavía de mal vivir. Tanto amor, hermanos. Jesús fue tan misericordioso con las vidas pecadoras. ¿Se acuerdan con la mujer adúltera de Juan 8? También. Todos la querían matar, apedrear, y él tuvo misericordia. ¿Se acuerdan de Zaqueo? En Mateo 11 dice que él estaba, pero ¿cómo va a ser posible que éste ande con los pecadores, con los borrachos, con los bebedores, con los publicanos? Y así él tenía mucha misericordia. Vamos a leer Lucas 19, eso nada más, por si acaso el que está tomando nota es Mateo 11, 19, donde lo criticaban a Jesús. 2 dice que Zaqueo era un jefe de los publicanos y que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren pues la misericordia, ¿acaso Zaqueo le pidió nada? Él lo vio, lo buscó, vio el esfuerzo y detrás del pecador. Descendió entonces a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lo que Dios no tiene misericordia es con aquellos que tienen justicia propia, con aquellos que no se arrepienten, con aquellos que no necesitan a Dios. Más todavía con aquellos que saben, sabiendo la verdad, la rechazan. Ahí sí ya no hay misericordia y hay muchos pasajes que vemos como Dios es tan severo con estas personas, con estos sacerdotes, estos maestros, estos escribas, que con todo esfuerzo se oponían y al contrario ponían la levadura, se oponían a la verdad, querían corromper la verdad de Dios. ¿Se acuerdan en Mateo 2 cuando estos escribas sabían que Jesús estaba naciendo en Belén? ¿Se acuerdan cuando le dicen a Herodes: a ver, revisa las escrituras? Sí, le dice, las escrituras dicen que el Mesías va a nacer en Belén, pero inmediatamente querían ocultar todo. Ocultar la verdad de Dios. Entonces, ahí ya no hay misericordia. Miren el Señor cómo es implacable con estas personas que habiéndoles sido predicado, habiéndoles dicho la verdad, se niegan a eso y al contrario, se levantan como enemigos de Dios. Entonces Dios los tiene también como enemigos y empieza un juicio entre ellos que son enemigos de Dios. ¿Quién va a ganar en un juicio contra Dios? Imagínense. Ya la sentencia está dada. Dios ha iniciado un juicio y Él los empapela en un ratito. Mateo 23 habla mucho, pero en el versículo 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ya no le interesa, hermanos, a Dios cuando una vida, conociendo a Dios, andando en sus caminos, se pervierte así, ya no le importan ni las oraciones ni nada. Son trapos de inmundicia, dice para él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Imagínense, qué dureza. Versículo 23, todo esto es un juicio, una sentencia tremenda, como la que da Pablo. Quien quiera que sea, va a ser el maestro, va a ser el hermano y van a ser las ovejas que se dejan engañar. Tendrán sentencia, dice Pablo en Gálatas, quien quiera que sea, viene el juicio de Dios. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, todo es una apariencia. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hermanos, pendientes, estos falsos hermanos, estos religiosos, están pendientes del mosquito, de la pequeña falla que tú tengas, para ponerle un resaltador y decir, mira, este es su defecto, este es su error. Pero ellos están tragando un camellazo y ellos están felices y contentos. Y están pendientes de un mosquito, de una pequeña falla para querer traerte abajo, como lo estaban haciendo con Pablo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, de todas las apariencias, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Dice, vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, y así sucesivamente. Miren esa forma tan severa del Señor irse contra estas personas, que habiendo conocido, habiendo sido predicados, sabiendo la palabra de Dios, sabiendo las cosas de Dios, la verdad de Dios, sin embargo se levantan en oposición contra su verdad. Entonces ahí sí el juicio de Dios está determinado, como le decía Pablo y como lo dice el Señor Jesús. También en Mateo 18:6, no lo vamos a leer, dice que mejor les fuera atarse una piedra de molino y tirarse al mar, al río, que hacer tropezar al más pequeño de sus criaturas. Ya se tiene la recompensa, Mateo 18, ¿no? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiesen en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay del mundo, aún del mundano, hermanos. ¿Cuánto más de uno que ha conocido la verdad y que está poniéndole cabe a un hermano o a un siervo peor? Pero ay del mundo, como les decía antes, Dios no va a permitir que a sus hijos, a sus protegidos, aquel que es hueso de su hueso, carne de su carne, lo estén tocando, lo estén destruyendo. Ay, no solamente del hermano, como hemos visto, de esos fariseos hipócritas, sino del mundo también. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario, dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel que se presta para eso, de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Pero ay de aquel
como quien dice, pobrecito. Dice el mismo Señor, palabras textuales. El juicio de Dios está determinado. Y aquí, ¿no? Cuán fuerte, dice, por tanto, si con tu mano vas a pecar, si con tus ojos vas a pecar, mejor quítatelos, porque si no vas a ser echado al infierno. Entonces esa denuncia muy fuerte para los que pervierten el Evangelio. La misma posición tenían, si vemos en Pedro, los que están tomando nota, vamos a leer segunda de Pedro, y esto es lo único que vamos a leer, en segunda de Juan también, en Santiago también, en Judas, en Timoteo, la denuncia, el juicio que viene contra estos enemigos de Dios. Porque al ser enemigos nuestros, son enemigos de Dios. Al más pequeñito, no dice que al ungido, ¡ay de aquel que haga tropezar al más pequeñito! Todos son sus hijos, sus protegidos. ¿A qué padre o a qué madre le gusta que les peguen a sus hijos? O que les insulten, o que les digan, ¡ay, los chiquitos vengan llorando y díganme! A ninguno. ¿Cuánto más a nuestro Dios, que todo lo ve? Segunda de Pedro, por eso es que la ira de Dios es tan fuerte. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos el juicio de Dios, la destrucción. ¿Qué cosa es cuando Dios te destruye algo? Te pulveriza. Y así va a ser, lo más querido. Muchas veces Dios sabe qué tocar, qué destruirte. Cuando menos tú te imaginas, esas personas están en lo mejor de su pecado, ahí les viene el juicio de Dios. Y muchos seguirán sus disoluciones. Estaba hablando a los Gálatas también. Han venido esos falsos maestros y muchos de Galacia, pero quien quiera que sea, el juicio de Dios viene. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y ahí viene por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, ya eso ha sido decretado por Dios. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Se dormirá por un tiempo, pero cuando despierte, ¡pah! Entonces tenemos aquí a Pablo con la misma postura de Jesús. Ya les he explicado, les he dicho todos, ya hay un juicio de Dios que se viene. Para el maestro, para el discípulo y para todos los que habiendo conocido la verdad, no le glorificaron como a Dios. La quinta característica, vamos a ver nuevamente Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Ahí habla Santiago también, Judas también, ¿no? Timoteo, todos ellos hablan sobre que el juicio de Dios no tarda, aunque muchos lo tengan por tardanza. Pero, hermanos, eso va a venir acá. Y en la eternidad va a ser mucho peor, ¿no? Como dice ahí el infierno. Aquel que haga caer repentinamente, así, ¡pah! Como viene, cuando estaban en lo mejor, ya su castillito está terminándose de concluir y se creían, pues ya. Y es más fuerte todavía la caída. Por eso, hermanos, uno conducirnos con temor y temblor, con reverencia y buscar la verdad delante de Dios. Quería leer un versículo 9 que me estaba acordando de segunda de Pedro, de lo que habíamos leído del capítulo 2 del 1 al 3, el versículo 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Sabe librarnos de toda esa tentación aquellos, como habíamos leído, que somos sus verdaderas ovejas, que de corazón lo buscamos? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, o sea, estos falsos hermanos de Galacia no es que despreciaban a Dios, a Jesús, que despreciaban el señorío de Jesús en sus vidas.
Jesús no era el todo en sus vidas. Jesús era, pero también su religiosidad y sus tradiciones. Y su propio corazón, que querían levantarse y no darle la gloria a Dios. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. En fin. Entonces, todo eso, hermanos, ha habido, hay y habrá. Porque como existe el enemigo, usa también a estos. Ahora sí vamos a entrar en el quinto punto, versículo 11, la quinta característica. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Persecución con mentiras, con engaños. Si aún predico la circuncisión, porque ellos decían, pero Pablo, ¿qué tanto se opone a que ustedes todos vayan a circuncidarse y cumplan con la ley? Cuando él lo circuncidó a Timoteo, viendo, como les digo, lo pequeñito para distorsionar la verdad y llevarlo a la mentira y decir, pero si Pablo también predica la circuncisión y lo practica. ¿Se acuerdan cuando circuncidó a Timoteo en Hechos 16, si no me equivoco? Pero nunca circuncidó o permitió, aceptó la circuncisión como una añadidura a la obra de Cristo. Jamás. Como dice en Gálatas 2, 20 y 21, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y sí, así es. Se rapó, pero ¿para qué? Para hacerse al judío como judío, al fariseo como fariseo, pero era para ganar almas, no para pervertir el evangelio. Y miren qué astutos ellos. Utilizan este hecho y les dicen, por eso él se defiende. Y yo, hermanos, si yo predicara la circuncisión, entonces ¿por qué voy a estar padeciendo persecución? Voy a estar siendo azotado, apedrado y golpeado. Sería, entonces, parte del judaísmo. Como ellos querían, todos los judíos querían que el cristianismo no se separara, que el cristianismo sea una parte del judaísmo. Y como Pablo es el único que se levantó contra todo esto, entonces venía toda la persecución contra él. En tal caso, si yo predicara la circuncisión, entonces ya no sería la cruz de Cristo un tropiezo, porque sería la cruz de Cristo, la obra de Cristo, más la ley y sus tradiciones. Ya no sería. Mientras tanto, hasta el día de hoy, la cruz de Cristo es un obstáculo para toda religión, porque con la cruz de Cristo, nuevamente consumado es, se abolió todas las otras ordenanzas, todas las tradiciones y todos los mandatos. Por eso es que son enemigos de la cruz de Cristo, porque es un obstáculo, porque la cruz de Cristo ha abolido todo, todas las religiones, ya en Él está todo, no tienes que cumplir nada, tienes que acercarte a Él. A través de la llenura del Espíritu Santo vas a cumplir todo lo que Dios tiene estipulado para tu vida. No necesitas depender de ninguna otra religión, tradición, ni nada. Entonces, la palabra de Cristo Jesús, al hablar de la cruz, es un tropiezo tremendo para los religiosos, para el mundo, para todo. Y se sienten ofendidos. Nuestra presencia, nuestras palabras, nuestra prédica les ofende tremendamente. Y lo único que quieren es matarnos. No nos matarán con una pedrada, pero quieren, ¿sabes qué? Que no te acerques por su lado, que no le hables, que no le digas, que desaparezcas. Mateo 5:10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No te perseguirán, no serán esas autoridades, pero hay veces los de tu misma casa, tus mismas amistades. Ya no somos tus familiares, no somos gratos. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois. Hermanos, alegrémonos. Si hay persecución, si hay levantamiento, es que las cosas están bien. Más bien, preocupémonos cuando todo está marchando normalmente y el mundo nos acepta y no ve nada nuevo y raro en nosotros.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cuándo? Mintiendo, con mentiras. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así lo persiguieron a Pedro, a Pablo, a todos estos hombres de Dios. Y así nos perseguirán a nosotros, que somos sal, como dice ahí, y somos luz en esta tierra. Las tinieblas por hablarles la verdad. Hay veces, hermanos, no sé si les ha pasado, no hablas nada y están, pero furia y más bien te están provocando. Entonces va a haber persecución. Así persiguieron a los profetas. Así que bienaventurados, nos gocémonos. Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, o sea, en medio de esa persecución va a haber un remanente y Dios nos permite ver. Si en medio de esa persecución a Cristo guardaron su palabra, en nosotros también. Y después muchos de los que nos persiguieron y se levantaron, pasarán momentos terribles y vendrán al Señor y se acordarán de todos sus malos hechos. También guardarán la vuestra. Nosotros somos un ejemplo. Y diremos, ay, pobre, cómo hice tantas cosas contra ellos, contra ellas, y ahora cómo se arrepiente. La persona va, pero va a haber remanente, van a guardar la palabra. No es para desanimarnos que nadie, todo lo que estamos pasando es para ver el fruto de nuestra aflicción después. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera nuevamente la sentencia para aquellos, ¿no?, que ya conocían, que sabían, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Gálatas, si ustedes no hubieran visto todo lo que Dios ha hecho en medio de ellos. Estudiábamos cómo habían reconocido a Jesucristo, habían sido llenos del Espíritu Santo, habían recibido el amor, suministrados ese amor del Padre. Las obras que ninguno otro ha hecho no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. En el 12, ¿no? Todos los que quieren vivir piadosamente, no es necesario que sean líderes ni nada, van a sufrir persecución, pero recuerden, hermanos, que ya así como su palabra fue prosperada y como Él venció por encima de todas esas persecuciones, también Dios nos dice, verás a tu diestra caer 1000 y a tu siniestra 10.000. Y el juicio de Dios ya está decretado para aquellas personas que te persiguen y tus ojos lo van a ver. No es una cosa que nosotros nos vamos a alegrar, pero es el juicio de Dios si es que esas personas no se arrepienten. Entonces, el sexto y último punto termina con una exclamación. Versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿no? Entonces, Pablo, en una exclamación muy fuerte, les desea pues lo peor. Tanto que quieren cumplir con agradar a Dios, circundando. ¿Por qué entonces mejor no se terminan ustedes mutilándose todos los miembros para agradar mejor a Dios como ahora hacen los musulmanes? Van a terminar, en pocas palabras, van a terminar matándose ustedes mismos creyendo que van a agradar a Dios. ¿No? Si insisten tanto en la circuncisión, ¿por qué no se castran? Como hacen todas las religiones, las demás religiones, ¿por qué no se terminan haciendo peores cosas? Si con eso van a agradar a Dios, entonces háganlo.
¿no? Ese esfuerzo humano, ¿no? Por querer agradar a Dios. Hay muchos pasajes donde las religiones paganas ya desde ese entonces, ¿se acuerdan en los tiempos de Elías? Cuando querían que su Dios les escuche, se tajaban, se hacían y se tornaban. A ver, y Elías se burlaba. Igual, ¿no? Pablo ahora. Síganse tajando, córtense más. A ver si su Dios los va a escuchar. Añadir cualquier cosa a la soberanía, a la obra de Cristo en la cruz, ya es una herejía, ya es un tremendo desvío. Y cualquier cosa, hermanos, ya no será eso de la circuncisión, pero hay tantas cosas erradas como la prosperidad, los milagros, y es un desvío. Ya no estamos centrados en la cruz de Cristo. Ya eso ocupa el centro de la atención de un hijo de Dios, lamentablemente. Ya el centro, la razón, como cantamos, Jesucristo es el motivo de que estemos reunidos, de que alabemos, de que cantemos. Ya el centro ya no es nuestro Dios, sino ya van a hacer cualquier otra cosa, por más sutil que sea, y empezará con una circuncisión, con una gotita de levadura, y cuando nos demos cuenta, un desvío total. Entonces, por eso, hermanos, amar la sana doctrina, amar, ¿no?, la verdad de Dios, como decía el salmista en el Salmo 119, oh, cuánto he amado yo tu palabra, mi deleite es, y es ella mi meditación. Dice que la palabra de Dios es lámpara, no hay ninguna otra cosa, y que Dios nos ayude, hermanos, cuanto más luz tengamos, más busquemos con ese corazón. Dice que sus ovejas oyen su voz, y Dios no va a permitir que nadie nos arrebate de su mano, por cuanto hemos puesto en Él toda nuestra confianza. Él nos levantará y nos pondrá, dice, muy en alto. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna.
mi esperanza.